A la pobre viuda, su padre, solo le dejó una casa vieja en ruinas, como herencia. Pero cuando entró, algo la hizo la más millonaria de la familia. Cuando don Sebastián murió, sus hijos favoritos recibieron fábricas modernas, tiendas de lujo y cuentas bancarias que aseguraban su futuro de por vida. Para Paula, la hija humillada que limpiaba casas ajenas para sobrevivir, solo quedó una estructura vieja y cayéndose a pedazos en un pueblo olvidado. Un lugar con el techo podrido donde, según las burlas de sus propios hermanos, ni las ratas querrían vivir. Las carcajadas en la oficina del notario y las miradas de desprecio dejaron claro que, para su propia sangre, ella había recibido la basura que merecía. Pero lo que sus hermanos no sabían, lo que nadie imaginaba, era que esa casa destartalada no era un castigo, era una prueba. Paula aceptó esa herencia con la frente en alto, sin reclamar, confiando en que su padre no se había equivocado. Y cuando entró, descubrió que la justicia divina nunca llega tarde, solo espera el momento perfecto. Esta es la historia de cómo una viuda con 2 hijos transformó la peor herencia en la mayor bendición y demostró que quien protege su dignidad termina heredando el mundo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestra comunidad llega a todo el mundo. Paula Pérez nunca olvidaría ese martes gris de noviembre, el día en que toda su familia se reunió en el despacho del notario Martínez para escuchar la última voluntad de su padre, don Sebastián Pérez, el hombre que había construido un imperio textil desde cero. Paula llegó temprano, como siempre, con sus 2 hijos. Miguel, de 12 años, llevaba su única camisa planchada, mientras que Sofía, de 8, se aferraba al vestido remendado que su madre había cosido la noche anterior. Entraron al despacho con la cabeza en alto, pero sus ropas humildes contrastaban brutalmente con los trajes de diseñador y los vestidos caros que lucían los demás familiares. Su hermana Beatriz fue la primera en lanzar la mirada de desprecio. ¡Ay! Miren quién llegó. La pobretona con sus escuincles mugrosos. Beatriz siempre había sido cruel, pero la muerte de su padre parecía haberle quitado hasta el último rastro de decencia. A su lado, su esposo Ricardo soltó una risa burlona. Apuesto a que vienen con la esperanza de que les toque algo bueno. Pero todos sabemos que don Sebastián sabía quién realmente lo cuidó en sus últimos años. El hermano mayor, Roberto, ni siquiera se dignó a mirarla. Estaba ocupado calculando en su teléfono, probablemente sumando cuántos millones le tocarían. Paula tragó saliva y buscó 2 sillas en la esquina del despacho. Sus hijos se sentaron en silencio, acostumbrados ya a las humillaciones. Habían vivido así desde que el esposo de Paula, Jorge, había muerto en un accidente de trabajo 5 años atrás, sin seguro, sin ahorros, sin nada. Paula había tenido que criar sola a sus hijos, trabajando 12 horas diarias limpiando casas, mientras su propia familia la trataba como si fuera invisible. Don Sebastián había sido el único que seguía hablándole con cariño. Pero en los últimos meses de su vida, Beatriz y Roberto se habían asegurado de mantenerla alejada, alegando que el viejo necesitaba descanso. El notario Martínez carraspeó y ajustó sus lentes. Bien, comenzaremos. Don Sebastián Pérez dejó instrucciones muy específicas sobre la distribución de sus bienes. Todos se inclinaron hacia adelante. A mi hijo Roberto Pérez le heredo la fábrica textil principal ubicada en Guadalajara, con todos sus activos, maquinaria y cuentas bancarias asociadas, valuada en aproximadamente 45 millones de pesos. Roberto sonrió con suficiencia y se reclinó en su silla como si ya fuera el rey del mundo. «Eso sí es justicia», murmuró. A mi hija Beatriz Pérez de Mendoza le heredo la cadena de 3 tiendas departamentales en la Ciudad de México,
Monterrey y Puebla, junto con el edificio de oficinas en Polanco, valuado en conjunto en 38 millones de pesos. Beatriz soltó un gritito de alegría y abrazó a su esposo. ¿Ves, mi amor? Papá sí sabía quién lo valoraba. Hasta ese momento nadie había mencionado a Paula. Ella mantenía la mirada baja, apretando la mano de Miguel, quien sentía cómo su madre temblaba. El notario continuó: a mi hija Paula Pérez le heredo la propiedad ubicada en el número 342 de la calle Morelos, en el pueblo de San Miguel de los Remedios. Se escuchó un silencio espeso, luego una carcajada. Roberto fue el primero en estallar. La casa vieja, la casita destartalada del pueblo. ¡No mames! Beatriz se unió a las risas. ¡Ay, Dios mío! Papá sí que tenía sentido del humor. Le dejó a la pobretona esa posilga que lleva abandonada como 30 años. Ni las ratas quieren vivir ahí. Ricardo, el esposo de Beatriz, golpeó la mesa con diversión. Es que es perfecta para ella. Una casa en ruinas, para una vida en ruinas. Los hijos de Paula agacharon la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Pero Paula Pérez hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie, caminó hasta el escritorio del notario con la espalda recta y dijo con voz firme: «Acepto la herencia con gratitud. Mi padre siempre supo lo que hacía y confío en su decisión». El notario le entregó los documentos y las llaves de la propiedad. Las risas continuaron incluso cuando Paula y sus hijos salieron del despacho. En la calle, bajo la llovizna que comenzaba a caer, Sofía finalmente dejó escapar un sollozo. «Mami, ¿por qué el abuelo nos dejó una casa fea? ¿Es que no nos quería?» Paula se arrodilló frente a sus hijos, ahí mismo en la banqueta mojada. Escúchenme bien, su abuelo era un hombre sabio. Si nos dejó esa casa es porque tiene algo importante para nosotros. No sé qué es todavía, pero lo vamos a descubrir juntos. ¿Me entienden? Miguel asintió, tratando de ser valiente. Sí, mamá. Paula abrazó a sus hijos con fuerza. Además, ahora tenemos una casa propia. Ya no tendremos que pagar renta en ese cuartito miserable. Esto es un regalo, hijos, un regalo que vamos a valorar. Esa noche, en su pequeña habitación rentada, Paula no pudo dormir. La herencia seguía dándole vueltas en la cabeza. Su padre había sido un hombre meticuloso, estratégico, alguien que nunca hacía nada sin razón. ¿Por qué le habría dejado justamente esa casa? Al día siguiente, Paula pidió prestado el coche de su vecina, la señora Lupita, y emprendió el viaje de 3 horas hacia San Miguel de los Remedios con sus hijos. El pueblo estaba casi desierto, con calles de tierra y casas de adobe que parecían congeladas en el tiempo. La casa del número 342 era peor de lo que recordaba. La última vez que había estado ahí tenía 15 años. Ahora, 23 años después, la estructura parecía a punto de colapsar. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo de tejas rojas tenía enormes huecos y la puerta de madera colgaba de una sola bisagra. «Ay, no», suspiró Miguel. «¿Aquí vamos a vivir?» Paula respiró hondo. «Vamos a arreglarlo, paso a paso». Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido escalofriante. El interior olía a humedad y abandono. Había telarañas en cada esquina. El piso de madera crujía peligrosamente, y la poca luz que entraba por las ventanas rotas revelaba un paisaje desolador de muebles podridos y paredes descascaradas. Pero Paula no se rindió. «Ok, hijos, necesitamos hacer una limpieza profunda. Miguel, tú busca una escoba. Sofía, ayúdame a abrir todas las ventanas que podamos». Durante horas trabajaron, barrieron, sacudieron, movieron muebles viejos. Paula encontró una cubeta medio oxidada y comenzó a limpiar el piso, tallando con todas sus fuerzas.
como si al limpiar esa casa estuviera limpiando también todos los años de humillación. Fue entonces, mientras tallaba el rincón más oscuro de lo que había sido la sala, cuando Paula sintió que una de las tablas del piso se movía bajo sus manos. Se detuvo. ¿Qué es esto? Presionó la tabla con más fuerza y escuchó un sonido hueco. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Miguel, ven acá, necesito tu ayuda». Entre los dos levantaron la tabla suelta. Debajo había un pequeño espacio vacío, y dentro de ese espacio, envuelta en un trapo encerado, había una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Paula la sacó con manos temblorosas. La caja estaba cerrada con un candado antiguo, pero el tiempo lo había oxidado tanto que se rompió con solo un jalón. Dentro había 3 cosas: un fajo de papeles amarillentos atados con un cordel, un mapa dibujado a mano y una carta con el sello de su padre. Paula reconoció de inmediato la letra de don Sebastián. Con lágrimas en los ojos, desdobló la carta y comenzó a leer en voz alta para que sus hijos escucharan. Mi querida Paula, si estás leyendo esto, significa que finalmente has recibido tu herencia. Sé que tus hermanos se rieron de ti. Sé que pensaron que te dejé basura. Pero mi niña, esta casa guarda el secreto más valioso de nuestra familia. Hace más de 100 años, tu tatarabuelo Emiliano Pérez era orfebre, el mejor de toda la región. Cuando llegó la revolución, los soldados saqueaban todo a su paso. Emiliano escondió su trabajo más preciado, una colección de joyas coloniales, piezas de oro y plata que había restaurado para familias ricas, en esta casa. Nadie más lo supo. Se lo llevó a la tumba, pero antes me lo contó a mí cuando yo era joven. Me hizo jurar que solo lo compartiría con quien realmente lo mereciera. Tus hermanos nunca entenderían el valor de este tesoro porque solo ven el dinero. Tú, Paula, ves el esfuerzo, el sacrificio, el amor detrás de las cosas. Por eso te dejo esta casa y este secreto. El mapa te mostrará dónde está escondido el verdadero tesoro. Sé sabia, hija. Usa esto para darles a tus hijos la vida que merecen. Y recuerda siempre que Dios nunca nos abandona, incluso cuando parece que lo perdimos todo. Con todo mi amor, tu padre. Paula dejó caer la carta y se llevó las manos a la boca para contener un sollozo. Miguel recogió el mapa. Mami, mira. Hay una X marcada aquí en el patio trasero, debajo de lo que parece ser un árbol viejo. Los 3 corrieron al patio. Efectivamente, ahí estaba un mezquite retorcido y antiguo, probablemente de más de 100 años. Paula encontró una pala oxidada en lo que había sido el cobertizo y comenzó a cavar. Sus manos se llenaron de ampollas, pero no se detuvo. Miguel la ayudó, y después de casi 1 hora de trabajo agotador, la pala golpeó algo sólido. Era un cofre de madera reforzado con hierro. Entre los 3 lo sacaron de la tierra. Estaba sellado, pero el candado se rompió fácilmente. Cuando Paula abrió la tapa, quedó sin aliento. Dentro había decenas de joyas coloniales. Collares de esmeraldas, aretes de diamantes, brazaletes de oro con incrustaciones de rubíes, anillos con perlas del tamaño de canicas, medallas religiosas de plata pura con grabados exquisitos y monedas de oro antiguas, algunas con los sellos de la corona española. Era una fortuna que había estado esperando más de 1 siglo para ser descubierta. Sofía tocó un collar con dedos temblorosos. «Mami, ¿somos ricos?» Paula la abrazó con fuerza, llorando ahora sin contención. «Sí, mi amor, sí, lo somos, pero Miguel, siempre el más práctico», preguntó. «¿Y ahora qué hacemos, mamá?» Paula se limpió las lágrimas y miró a sus hijos con determinación. «Ahora vamos a hacer esto bien. Primero, vamos a conseguir un experto que valore todo esto legalmente. Nada de venderlo en el mercado negro ni hacer tonterías, todo legal.
todo correcto. Y luego vamos a cambiar nuestra vida. Durante las siguientes semanas, Paula trabajó en secreto. Contactó a un tasador certificado de antigüedades en la Ciudad de México, quien casi se desmaya cuando vio la colección. «Esto es histórico», le dijo con voz temblorosa. «Estas piezas valen fácilmente 80 millones de pesos, quizás más en una subasta internacional». Algunas de estas joyas pertenecieron a la nobleza de la Nueva España. Paula firmó contratos con una casa de subastas prestigiosa. Les pidió discreción absoluta. No quería que su familia se enterara todavía. Mientras tanto, comenzó a renovar la casa de San Miguel de los Remedios. Contrató a albañiles locales, cambió el techo, reforzó las paredes, instaló ventanas nuevas y poco a poco, la casita en ruinas comenzó a transformarse en un hogar hermoso. Y así, amigos, quiero que se detengan un momento y piensen en esto. ¿Cuántas veces en la vida recibimos algo que parece un insulto, una burla, algo que nos hace sentir humillados? Pero Paula confió. Confió en su padre, confió en Dios y confió en que había un propósito detrás de todo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que Paula merece justicia, déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo porque lo que viene después es todavía más impactante. Dale like si quieres que Paula les demuestre a sus hermanos de qué está hecha. Porque créeme, la venganza de una mujer humilde no es con odio, es con dignidad. 6 meses después de aquella tarde lluviosa en el despacho del notario, Paula Pérez caminaba por las calles de Polanco con un traje sastre color azul marino que le había costado más que todo su guardarropa anterior junto. Sus hijos iban a su lado, Miguel con un blazer nuevo y Sofía con un vestido blanco impecable. Pero no iban de compras, iban a una reunión. La subasta de las joyas coloniales había sido un éxito rotundo. Coleccionistas de Estados Unidos, Europa y Asia habían pujado ferozmente por las piezas más valiosas. Al final, Paula había obtenido 92 millones de pesos, más de lo que sus 2 hermanos habían heredado juntos. Pero Paula no era tonta. Contrató a los mejores asesores financieros de México. Invirtió 60 millones en un portafolio diversificado de bienes raíces, acciones y bonos. Con 20 millones más, abrió una fábrica textil moderna en San Miguel de los Remedios, creando empleos para todo el pueblo. Y guardó 12 millones para la educación de sus hijos y emergencias. La casa vieja ya no era una ruina. Era una mansión colonial restaurada con un gusto exquisito, respetando la arquitectura original, pero con todas las comodidades modernas. Paula había contratado a las mejores manos artesanas de la región para el trabajo. Mientras tanto, sus hermanos no habían corrido con la misma suerte. Roberto, en su arrogancia, había creído que manejar una fábrica era fácil. Despidió al equipo administrativo que su padre había cultivado durante décadas y contrató a sus amigos incompetentes. En 6 meses, la producción cayó en picada. Los clientes comenzaron a cancelar contratos. Roberto había sacado préstamos contra la fábrica para mantener su estilo de vida de jeque árabe, comprando autos deportivos y yates que apenas usaba. Ahora los bancos lo estaban presionando. La fábrica estaba al borde de la quiebra. Beatriz no lo había hecho mejor. Ella y su esposo Ricardo habían vendido 2 de las 3 tiendas departamentales para obtener efectivo rápido. Se fueron de viaje por Europa durante 4 meses, gastando dinero como si fuera agua. Compraron un penthouse en Miami que nunca habitaron. Invirtieron millones en un negocio de criptomonedas que resultó ser una estafa piramidal. Cuando regresaron a México, descubrieron que la única tienda que les quedaba estaba siendo demandada por los proveedores a quienes no habían pagado. El edificio de Polanco había sido embargado. Estaban arruinados.
Paula se enteró de todo esto no porque los buscara, sino porque su hermano Roberto la llamó. Era un martes por la tarde. Paula estaba en su oficina de la nueva fábrica revisando diseños de telas cuando su teléfono sonó. El nombre en la pantalla hizo que se le helara la sangre por un segundo. Roberto. No habían hablado desde el día del testamento. Contestó. ¿Bueno? Hubo un silencio incómodo. Luego la voz de Roberto, pero no era la voz arrogante que ella recordaba. Era pequeña, quebrada. Paula, soy yo. Necesito hablar contigo. Paula se recargó en su silla. Dime, estoy ocupada. Es que, mira, no sé cómo decirte esto. Roberto carraspeó. La fábrica está en problemas, grandes problemas. Y escuché que tú ahora tienes un negocio textil. Pensé que tal vez podrías, no sé, asesorarme o algo. Paula casi se rió. ¿Asesorarte? El genio que dijo que yo solo merecía una casa en ruinas, ¿ahora quiere mi ayuda? Roberto, sí que tienes sentido del humor. Roberto suspiró pesadamente. Paula, por favor. Sé que fui un imbécil contigo. Lo sé, pero estoy desesperado. Los bancos me van a quitar todo. Tengo esposa e hijos. No sé qué hacer. Paula guardó silencio por un momento largo. Muy bien, dijo finalmente, pero nos vemos en persona. Tú, Beatriz y Ricardo. Los quiero a los tres en mi casa de San Miguel de los Remedios este sábado a las 10 de la mañana. Y Roberto, no llegues tarde. Colgó antes de que él pudiera responder. El sábado amaneció con un cielo despejado. Paula había preparado café y pan dulce en la mesa del comedor de su casa restaurada. Cuando sus hermanos llegaron, sus rostros fueron un poema. Roberto bajó de un taxi viejo, él que antes manejaba un Mercedes. Venía con jeans desgastados y una camisa arrugada. Beatriz llegó caminando desde el pueblo, con zapatos gastados y el cabello sin arreglar, muy lejos de los salones de belleza que frecuentaba. Ricardo traía una mirada de derrota absoluta. Los tres se quedaron parados frente a la casa sin poder creer lo que veían. La casa vieja, la pocilga que tanto habían despreciado, era ahora una joya arquitectónica. Paredes impecablemente pintadas en tonos tierra, un jardín exuberante, fuentes de cantera, ventanas coloniales restauradas con vitrales artesanales. «¿Qué demonios?», murmuró Beatriz. «Esta no puede ser la misma casa». Paula abrió la puerta personalmente. «Buenos días, pasen». Los guió adentro. El interior era aún más impresionante. Pisos de talavera auténtica, muebles coloniales restaurados, arte mexicano en las paredes, techos de viga de madera trabajada a mano. La casa respiraba elegancia sin perder su alma tradicional. «Siéntense, por favor», dijo Paula señalando la mesa del comedor. Roberto fue el primero en hablar. «Paula, esto es increíble. ¿Cómo hiciste todo esto? ¿Vendiste la casa o qué?» Paula sirvió café con calma. «No vendí nada. Esta casa resultó ser mucho más valiosa de lo que ustedes pensaron. ¿Recuerdan cómo se burlaron de mí en el despacho del notario? ¿Recuerdan cómo me llamaron pobretona?» Beatriz bajó la mirada, avergonzada. «Paula, yo no sé qué decir». Paula levantó una mano. «No quiero disculpas vacías, quiero que entiendan algo. Papá no me dejó una casa vieja, me dejó una prueba para ver si yo tenía la humildad y la paciencia para descubrir lo que realmente valía. Ustedes recibieron fortunas en bandeja de plata y las desperdiciaron en 6 meses. Yo recibí una ruina y la convertí en un imperio». Roberto se frotó la cara con las manos. «Tienes razón, fuimos unos idiotas, gastamos todo como si nunca se fuera a acabar. Y ahora no tenemos nada». Beatriz comenzó a llorar. «Paula, necesitamos tu ayuda. Los bancos nos van a dejar en la calle. Por favor, no sé a quién más acudir». Paula tomó un sorbo de su café. «Los voy a ayudar, pero no de la manera que esperan.
No les voy a dar dinero. El dinero regalado no enseña nada. Ricardo se inclinó hacia adelante desesperado. Entonces, ¿qué nos vas a dar? Paula lo miró directamente a los ojos. Trabajo. Los tres se miraron entre sí confundidos. Roberto frunció el ceño. ¿Trabajo? Paula asintió. Tengo una fábrica textil aquí en San Miguel de los Remedios. Necesito gente comprometida. Les voy a ofrecer a cada uno un puesto, pero les advierto, no van a ser puestos gerenciales. Van a empezar desde abajo. Van a trabajar en el piso de producción, van a ensuciar las manos, van a sudar y van a ganar un sueldo justo, pero no van a ser ricos de la noche a la mañana. Beatriz se limpió las lágrimas. ¿Nos estás ofreciendo trabajo de obreros? Paula se puso de pie. Les estoy ofreciendo dignidad. Les estoy ofreciendo la oportunidad de ganarse su pan con esfuerzo, como lo hice yo durante años, mientras ustedes me humillaban. Si quieren mi ayuda, la tienen, pero con mis condiciones. Roberto apretó los puños, y por un momento pareció que iba a explotar de orgullo herido, pero luego sus hombros se hundieron. «Acepto», dijo quedamente. Beatriz asintió entre lágrimas. «Yo también». Ricardo tragó saliva. «Está bien, haremos lo que sea. Entonces empiezan el lunes a las 6 de la mañana. No lleguen tarde. Y una cosa más». Paula caminó hacia ellos. «Aquí en mi casa, en mi negocio, se trata a todos con respeto. No importa si son obreros, supervisores o ejecutivos. Todos son seres humanos dignos. ¿Entendido?». Los tres asintieron. Durante los siguientes 3 meses, Roberto, Beatriz y Ricardo trabajaron más duro de lo que habían trabajado en toda su vida. Roberto estaba en el área de corte de telas, aprendiendo a manejar las máquinas industriales. Sus manos, que antes solo habían firmado cheques, ahora tenían callos y cortadas. Beatriz trabajaba en control de calidad, revisando cada prenda que salía de la línea de producción. Su espalda dolía por estar de pie todo el día. Ricardo estaba en el almacén cargando y descargando cajas de materiales. Perdió 10 kilos en el primer mes, pero algo comenzó a cambiar en ellos. Roberto empezó a entender la complejidad de manejar una fábrica porque ahora veía el trabajo desde dentro. Beatriz desarrolló un respeto genuino por los trabajadores que antes consideraba invisibles. Ricardo descubrió que había satisfacción en el trabajo físico honesto. Paula los supervisaba de cerca, pero también los trataba con justicia. Les pagaba bien, les daba prestaciones, y cuando veía que se esforzaban de verdad, les daba palabras de aliento. Una tarde, después del turno, Roberto se acercó a Paula en su oficina. Tocó la puerta con timidez. «Paula, ¿puedo pasar? Adelante». Roberto entró y se quedó de pie, jugando nerviosamente con su gorra de trabajo. «Solo quería decirte que, bueno, que tenías razón. Sobre todo, fui un arrogante que no valoró lo que papá me dio. Y lo siento. De verdad lo siento». Paula dejó sus papeles a un lado. «Aprecio tus disculpas, Roberto, pero lo que más aprecio es ver cómo has cambiado. Estás trabajando duro y eso habla más fuerte que cualquier disculpa». Roberto asintió. «Sabes, ahora entiendo por qué papá te dio la casa. No fue un castigo, fue un regalo, el mejor regalo». Paula sonrió. «Papá siempre fue más sabio que todos nosotros juntos». Justo cuando parecía que la familia Pérez finalmente estaba sanando, cuando los hermanos comenzaban a reconstruir su relación y su vida, llegó la amenaza que nadie esperaba. Un lunes por la mañana, Paula recibió la visita de 2 hombres en trajes caros. Se presentaron como representantes de Corporativo Textil Internacional, una empresa multinacional con sede en Monterrey. «Buenos días, señora Pérez. Soy el licenciado Hernández y él es el ingeniero Salazar. Venimos a hacerle una propuesta muy interesante». Paula los recibió en su oficina con cortesía pero cautela. «Los escucho.
El licenciado Hernández sacó una carpeta. Hemos estado observando su operación aquí en San Miguel de los Remedios. Muy impresionante lo que ha logrado en tan poco tiempo. Por eso, Corporativo Textil Internacional está interesado en comprar su fábrica. Le ofrecemos 120 millones de pesos. Pago inmediato. Paula los miró fijamente. Mi fábrica no está en venta. El ingeniero Salazar se inclinó hacia adelante. Señora Pérez, sea razonable. Es una oferta generosa. Además, una mujer sola no puede competir contra corporativos como el nuestro. Eventualmente la vamos a sacar del mercado. Es mejor que venda ahora con ganancias. Paula sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su pecho. ¿Me está amenazando? Hernández levantó las manos. No, no, por supuesto que no. Solo le estamos pintando el panorama real. Somos una empresa con recursos ilimitados. Podemos bajar nuestros precios hasta que usted no pueda competir. Podemos comprar a sus proveedores. Podemos hacer que sus clientes se vayan con nosotros, o puede tomar nuestro dinero y retirarse tranquilamente. Paula se puso de pie. Caballeros, mi respuesta es no. Esta fábrica no solo es un negocio para mí. Es el sustento de 100 familias de este pueblo. Es el legado que le estoy dejando a mis hijos. Así que no me importa cuántos millones me ofrezcan. No está en venta. Salazar también se levantó con una sonrisa fría. ¡Qué lástima! Espero que no se arrepienta de esta decisión. Los dos hombres salieron de la oficina dejando tras de sí una atmósfera pesada. Paula se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Esa tarde reunió a Roberto, Beatriz y Ricardo. Les contó todo. Roberto golpeó la mesa con el puño. Esos desgraciados quieren robarte lo que construiste. No podemos permitirlo. Beatriz, que ahora trabajaba más cerca de Paula, preguntó, ¿qué vamos a hacer? ¿Pueden realmente sacarnos del mercado? Paula se mordió el labio. Si tienen los recursos que dicen tener, sí pueden, pero no voy a rendirme sin pelear. Ricardo, que había estado callado, finalmente habló. Paula, sé que la hemos tratado horrible. Sé que no merecemos nada de ti, pero esta fábrica también nos salvó a nosotros. Si esos tipos quieren pelea, la van a tener. Los 3 hermanos están contigo. Paula sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Gracias, de verdad. Pero tenemos que ser inteligentes. Esta gente juega sucio. Durante las siguientes semanas, las amenazas de Corporativo Textil Internacional se hicieron realidad. Varios proveedores de Paula recibieron ofertas para venderles exclusivamente al corporativo a cambio de contratos más jugosos. Algunos aceptaron. Los precios de la competencia bajaron dramáticamente, haciendo casi imposible que Paula mantuviera sus márgenes. Y luego comenzaron las tácticas sucias. Inspectores de salubridad aparecieron sin previo aviso, buscando cualquier pretexto para multar la fábrica. Clientes importantes comenzaron a cancelar pedidos sin explicación clara. Una noche, alguien intentó sabotear la planta eléctrica de la fábrica. Si Miguel, que había ido a dejar la cena a su madre, no hubiera visto a los sospechosos huyendo y llamado a la policía, el daño hubiera sido catastrófico. Paula estaba en su límite. Una noche, sentada sola en su oficina a las 2 de la mañana, revisando números que no cuadraban, rodeada de facturas y contratos, se permitió llorar. «Dios mío», susurró, «¿todo esto para qué? ¿Para que me lo quiten unos tiburones corporativos? ¿Dónde estás? Necesito una señal». Entonces sonó su teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría a esa hora, pero algo le dijo que lo hiciera. «Bueno, señora Pérez, buenas noches. Disculpe la hora. Soy el licenciado Morales. Fui el abogado personal de su padre durante 30 años. ¿El abogado de mi papá? Sí. Verá, don Sebastián me dejó instrucciones muy específicas.
Me dijo que si usted alguna vez enfrentaba problemas serios con su herencia, yo debía entregarle un sobre que él dejó en mi custodia. Creo que ese momento ha llegado. Paula se enderezó en su silla. ¿Un sobre? ¿Qué sobre? El abogado continuó. Su padre era un hombre que pensaba en todo. Él sabía que el mundo de los negocios podía ser despiadado. Por eso dejó ciertas salvaguardas. ¿Puede venir a mi oficina mañana a primera hora? Paula apenas pudo dormir esa noche. A las 8 de la mañana estaba en el despacho del licenciado Morales, un hombre mayor de cabello blanco que la recibió con calidez. El abogado le entregó un sobre manila grueso con el sello de su padre. Paula lo abrió con manos temblorosas. Dentro había otro fajo de documentos y una carta. La carta decía: Paula, si estás leyendo esto, significa que alguien está tratando de quitarte lo que te pertenece. No me sorprende. Construí mi imperio enfrentando tiburones. Por eso tomé precauciones. Dentro de este sobre encontrarás documentos que prueban que yo, hace años, compré acciones significativas en varias empresas textiles de la región, incluyendo el Corporativo Textil Internacional. Específicamente, poseo el 35% de sus acciones. Estas acciones ahora son tuyas. Eso te convierte en su principal accionista individual. Ellos no lo saben porque las acciones están bajo el nombre de una empresa fantasma que yo creé. Usa este poder sabiamente, no para destruir, sino para proteger lo que es tuyo y para enseñarles que no pueden pisotear a la gente honesta. El licenciado Morales también te dará los contactos de mis antiguos socios en la junta directiva. Son gente de bien. Ellos te ayudarán. Nunca estés sola en esta pelea, hija. Y recuerda, Dios nunca llega tarde. Siempre llega justo a tiempo. Te amo, papá. Paula cerró la carta y miró al abogado con los ojos brillantes. ¿Esto es real? ¿Mi padre era dueño del 35% del corporativo que me está atacando? El licenciado Morales sonrió. Completamente real. Y tengo todos los documentos legales que lo prueban. Su padre fue un genio de las inversiones. Compró esas acciones hace 15 años cuando la empresa estaba en crisis y nadie las quería. Ahora valen una fortuna. Y ahora déjame preguntarte algo. Amigo que me estás viendo desde el otro lado de la pantalla, ¿no te da escalofríos esto? ¿No sientes cómo Dios mueve las piezas del tablero antes de que ni siquiera sepamos que estamos jugando? Paula fue humillada, despreciada. Se quedó con lo que parecía nada. Trabajó hasta sangrar. Y justo cuando los villanos creían que la tenían contra las cuerdas, descubre que tiene el arma definitiva. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, si quieres ver cómo Paula les da su merecido a estos abusivos del corporativo, déjame un comentario diciéndome ¿qué harías tú en el lugar de Paula? ¿Usarías ese poder para vengarte o para algo más grande? Suscríbete ahora porque el tercer acto va a estar más intenso que telenovela de las 9. Dale like si crees que Paula merece justicia. Y quédate hasta el final porque la carta final de Don Sebastián va a hacerte llorar. No te lo pierdas. Paula no durmió nada esa noche. En su mano tenía los documentos que probaban que ella era la principal accionista del mismísimo corporativo que intentaba destruirla. El poder estaba ahí, en esos papeles. Podía aplastarlos, humillarlos, hacerles pagar cada amenaza, cada táctica sucia. Pero mientras miraba por la ventana de su habitación hacia el pueblo de San Miguel de los Remedios, iluminado por la luna, recordó algo que su padre siempre le decía cuando era niña. Mija, el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos, sino en convertirlos en aliados. A la mañana siguiente, Paula reunió a Roberto, Beatriz y Ricardo en su oficina antes de que comenzara el turno. Los tres entraron preocupados, pensando que traía malas noticias. Paula puso los documentos sobre la mesa. Lean esto. Los tres se inclinaron y comenzaron a revisar los papeles.
Roberto fue el primero en entender. No puede ser. Papá era dueño del 35% del Corporativo Textil Internacional. Beatriz se llevó las manos a la boca. Paula, esto significa que tú eres su jefa. Eres la jefa de los tipos que te están amenazando. Ricardo silbó por lo bajo. Órale, puedes hundirlo si quieres. Paula asintió lentamente. Sí, podría convocar una junta de accionistas, exponer todas sus tácticas ilegales, hacer que despidan a Hernández y Salazar, incluso desmantelar toda su operación en esta región. Roberto la miró con admiración. Entonces, ¿qué vas a hacer? Paula respiró hondo. Voy a hacer algo que ellos nunca esperarían. Voy a darles una lección, pero no de la manera que piensan. Esa tarde, Paula hizo una llamada que sacudió los cimientos del Corporativo Textil Internacional. Llamó directamente al director general, un hombre llamado Eugenio Villaseñor, y le informó quién era ella realmente. La voz de Villaseñor pasó del desprecio a la sorpresa y finalmente al pánico en cuestión de minutos. Señora Pérez, yo no tenía idea de quién era usted. Los licenciados Hernández y Salazar actuaron completamente fuera de protocolo. Le aseguro que esto se va a investigar. Paula interrumpió con voz firme. Señor Villaseñor, no me interesan sus disculpas. Me interesa una solución. Convoque una junta extraordinaria de la mesa directiva para el próximo viernes. Estaré ahí personalmente. Y quiero que Hernández y Salazar también estén presentes. El viernes llegó con un cielo nublado. Paula viajó a Monterrey acompañada de sus 3 hermanos y el licenciado Morales. Los 5 entraron al imponente edificio corporativo en San Pedro Garza García como un escuadrón de batalla. La sala de juntas era intimidante. Una mesa larga de caoba, sillones de piel, ventanales enormes con vista a la ciudad. Sentados alrededor estaban los 9 miembros de la junta directiva, todos hombres mayores de traje impecable, excepto una mujer de unos 60 años. Al fondo, visiblemente incómodos, estaban Hernández y Salazar. Eugenio Villaseñor, un hombre corpulento de unos 55 años con bigote gris, se puso de pie. Señora Pérez, bienvenida. Permítame presentarle a los miembros de nuestra junta directiva. Uno por uno fueron presentados. El último fue un hombre delgado de casi 70 años llamado don Alfredo Campos. Cuando escuchó el apellido Pérez, sus ojos se iluminaron. Un momento, ¿usted es la hija de Sebastián Pérez? Paula asintió. Sí, señor. Don Alfredo se levantó emocionado. Tu padre fue mi mejor amigo durante 40 años. No puedo creer que no supe que habías heredado sus acciones. Él me habló mucho de ti. Decía que eras la más inteligente y la más noble de sus hijos. Beatriz y Roberto bajaron la mirada, avergonzados pero sin rencor. Sabían que era verdad. Paula tomó la palabra. Señores y señora de la Junta, estoy aquí porque su empresa, a través de estos 2 representantes, ha intentado extorsionarme, amenazarme y sabotear mi negocio. Hernández se puso de pie bruscamente. Eso es una mentira. Nosotros solo hicimos una oferta comercial legítima. Paula lo miró con frialdad. ¿Legítima? ¿Amenazarme con sacarme del mercado es legítimo? ¿Sobornar a mis proveedores es legítimo? ¿Enviar inspectores para hostigarme es legítimo? ¿Intentar sabotear mi planta eléctrica es legítimo? Tengo testigos y evidencia de todo. La sala se llenó de murmullos. Salazar intentó defenderse. No puede probar nada de eso. El licenciado Morales puso sobre la mesa un folder grueso. Aquí está toda la evidencia. Grabaciones de conversaciones donde ustedes ofrecen sobornos. Documentos que muestran los pagos irregulares. Y el testimonio de 3 testigos que vieron a hombres contratados por ustedes cerca de la fábrica de la señora Pérez la noche del intento de sabotaje. Uno de los miembros de la junta, un señor mayor llamado Ingeniero Robles, golpeó la mesa.
Esto es inaceptable. Hernández, Salazar, están despedidos inmediatamente y les aseguro que enfrentarán cargos legales. Pero Paula levantó la mano. Esperen. Los dos hombres la miraron sorprendidos. Villaseñor frunció el ceño. Señora Pérez. Paula caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a Hernández y Salazar. Ustedes intentaron destruirme porque pensaron que yo era débil, una mujer sola con una fábrica pequeña. Pensaron que podían aplastarme sin consecuencias. Hernández tragó saliva. Salazar miraba al piso. Pero lo que no entendieron es que yo no construí mi negocio con dinero robado o con herencias desperdiciadas. Lo construí con trabajo, con sacrificio, con cada gota de sudor. Y eso me hace más fuerte que cualquier corporativo sin alma. Salazar murmuró. Lo sentimos. Paula negó con la cabeza. No quiero sus disculpas, quiero que aprendan, así como mis hermanos aprendieron. Se volteó hacia la junta. No voy a pedir que los despidan. Villaseñor casi se atraganta. ¿Qué? Paula continuó. En lugar de eso, propongo lo siguiente. Hernández y Salazar van a ser transferidos a mi fábrica en San Miguel de los Remedios. Van a trabajar bajo mi supervisión durante 6 meses en el área de producción. Van a aprender lo que significa trabajar honestamente. Y si después de esos 6 meses demuestran que cambiaron, que entienden el valor del trabajo digno, entonces pueden regresar al corporativo, pero en posiciones donde no puedan abusar de su poder. La sala quedó en silencio absoluto. Don Alfredo comenzó a reír suavemente. Dios mío, eres igualita a tu padre. Él también creía en darle a la gente segundas oportunidades. Villaseñor miró a Paula con algo parecido a la admiración. Señora Pérez, esa es una propuesta muy generosa considerando lo que hicieron. Paula se encogió de hombros. Mi padre me enseñó que la venganza no construye nada, pero la justicia con misericordia puede transformar vidas. He visto a mis propios hermanos cambiar cuando les di esa oportunidad. ¿Por qué no darle esa misma oportunidad a estos dos? Roberto se puso de pie, y nosotros vamos a asegurarnos de que trabajen tan duro como nosotros trabajamos. Beatriz asintió. Nada de privilegios, Ricardo agregó. Van a sudar la gota gorda, se los aseguro. Hernández y Salazar se miraron entre sí. Finalmente, Hernández habló con voz quebrada. Acepto, gracias, señora Pérez, no merezco su bondad. Salazar también asintió. Yo también acepto. Le prometo que no va a arrepentirse. La Junta votó unánimemente a favor de la propuesta de Paula, pero ella no había terminado. Tengo otra propuesta, dijo. Los miembros de la Junta la miraron expectantes. Quiero que este corporativo y mi fábrica inicien una alianza estratégica. En lugar de competir y destruirnos mutuamente, podemos colaborar. Mi fábrica se especializa en textiles artesanales de alta calidad que ustedes no producen. Ustedes tienen canales de distribución internacionales que yo no tengo. Juntos podemos crear una línea de productos que combine lo mejor de ambos mundos. Y lo más importante, podemos asegurar que los trabajadores de toda la cadena sean tratados con dignidad y reciban salarios justos. Don Alfredo golpeó la mesa con entusiasmo. Brillante, absolutamente brillante. Tu padre estaría orgullosísimo. Villaseñor extendió su mano. Señora Pérez, tiene un trato. Vamos a trabajar juntos. Los siguientes meses fueron de transformación. Hernández y Salazar llegaron a San Miguel de los Remedios y, tal como Paula había prometido, trabajaron en el piso de producción. Al principio fueron arrogantes y quejumbrosos, pero Roberto, Beatriz y Ricardo se encargaron de bajarles los humos. Los pusieron en las tareas más difíciles, los hicieron cargar bultos de tela, limpiar maquinaria, trabajar turnos dobles cuando había pedidos urgentes, pero algo extraño comenzó a suceder.
Hernández, que siempre había visto a los trabajadores como números en una hoja de cálculo, comenzó a conocerlos por sus nombres. Conoció a don Manuel, un cortador de telas de 60 años que había trabajado toda su vida para mantener a sus 7 hijos. Conoció a Lupita, una joven madre soltera que cosía con una velocidad y precisión asombrosas mientras soñaba con darle estudios universitarios a su hijo. Salazar, por su parte, descubrió que el trabajo físico, aunque agotador, tenía algo profundamente satisfactorio. Al final del día, cuando veía las piezas de tela perfectamente cortadas o las prendas impecablemente terminadas, sentía un orgullo que nunca había sentido firmando contratos corporativos sin alma. Una tarde, después de un turno particularmente pesado, Hernández se acercó a Paula. Estaba sudado, cansado, con las manos manchadas de tinte. «Señora Pérez, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro, pasa». Hernández entró a la oficina y se sentó con un suspiro. «Nunca pensé que diría esto, pero estos han sido los meses más importantes de mi vida». Paula levantó la vista de sus papeles. «¿Ah, sí? ¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que pasé 20 años en el corporativo sin entender realmente qué hacíamos. Veía números, márgenes de ganancia, estrategias de mercado, pero nunca vi personas, nunca entendí que detrás de cada producto hay manos, sudor, familias, sueños. Usted me hizo ver eso, y le estoy agradecido». Paula sonrió. «No tienes que agradecerme. Agradécele a Dios que te dio esta segunda oportunidad. Ahora úsala bien». Mientras tanto, la alianza entre la fábrica de Paula y el Corporativo Textil Internacional estaba floreciendo. La línea de productos artesanales mexicanos con distribución internacional fue un éxito rotundo. Las tiendas en Estados Unidos, Europa y Asia no podían mantener suficiente inventario. Paula se aseguró de que las ganancias se distribuyeran de manera justa, aumentó los salarios de todos sus trabajadores y estableció un fondo de becas para los hijos de los empleados. San Miguel de los Remedios, que había sido un pueblo olvidado y moribundo, ahora prosperaba. Se abrieron nuevos negocios, las calles fueron pavimentadas, se construyó una escuela nueva y una clínica médica. Todo gracias a la fábrica. Pero justo cuando todo parecía perfecto, llegó la última prueba. Una noche, Paula estaba en su casa con sus hijos cenando cuando sonó el timbre. Miguel fue a abrir y regresó con cara de preocupación. «Mamá, es don Alfredo, y dice que es urgente». Don Alfredo entró agitado, con un sobre en la mano. «Paula, discúlpame por venir sin avisar, pero acabo de recibir esto. Es del abogado que manejaba los asuntos privados de tu padre. Me lo envió porque yo fui testigo de la creación de este documento». «¿Qué documento?» Paula tomó el sobre. Era pesado y tenía el sello de su padre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta larga, escrita en la letra temblorosa de su padre, claramente de sus últimos días de vida. La fecha era de 3 días antes de su muerte. Paula comenzó a leer en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. «Mi querida Paula, mi niña hermosa, si estás leyendo esta carta final, significa que todo salió como yo esperaba. Significa que encontraste el tesoro en la casa vieja. Significa que construiste algo hermoso con lo que parecía nada. Significa que tus hermanos finalmente aprendieron la lección que necesitaban aprender. Y significa que enfrentaste y venciste a los tiburones del mundo corporativo. Sabía que lo lograrías, porque tú, mi niña, siempre tuviste algo que tus hermanos necesitaban aprender. Corazón, quiero explicarte por qué hice lo que hice. Cuando supe que me quedaban pocos meses de vida, me di cuenta de que mis hijos mayores estaban podridos por dentro.
Roberto era arrogante, Beatriz era superficial y ambos te trataban como basura, pero no nacieron así. Yo los hice así. Les di todo sin que tuvieran que trabajar por nada. Los llené de dinero, pero los dejé vacíos de carácter. Esa fue mi falla como padre, así que diseñé este plan. Les dejé fortunas que sabía que desperdiciarían porque solo perdiendo todo podrían encontrar lo que realmente importa. Y te dejé a ti la casa vieja, no porque fueras menos, sino porque eras la única lo suficientemente fuerte para encontrar el tesoro que escondía. Pero Paula, el verdadero tesoro nunca fueron las joyas coloniales. El verdadero tesoro eras tú, tu fe, tu paciencia, tu capacidad de perdonar, tu habilidad para transformar ruinas en palacios y enemigos en familia. Paula, quiero que sepas que fui un hombre imperfecto. Cometí muchos errores. Descuidé a tu madre cuando estaba construyendo el negocio. No pasé suficiente tiempo con ustedes cuando eran niños. Y cuando tu esposo Jorge murió y te quedaste sola con 2 niños, no te defendí lo suficiente de tus hermanos. Esas son fallas que llevo en mi alma. Pero lo que sí hice bien fue ver en ti lo que nadie más veía. Vi una mujer de acero envuelta en ternura. Vi una madre que trabajaría hasta morir con tal de darle dignidad a sus hijos. Vi una hija de Dios que nunca perdió la fe incluso en los días más oscuros. Por eso te elegí para ser la guardiana de nuestro legado verdadero. No el legado de dinero, sino el legado de valores. Ahora, mi última voluntad. Dentro de este sobre hay documentos que transfieren todas mis acciones restantes en todas las empresas donde invertí durante mi vida a un fideicomiso familiar. Tú serás la administradora de ese fideicomiso. Las ganancias se dividirán en partes iguales entre tú, Roberto y Beatriz, pero con una condición. Solo pueden acceder a ellas si demuestran año tras año que están trabajando honestamente, que están siendo buenos padres y que están contribuyendo al bienestar de sus comunidades. Si alguno cae de nuevo en sus viejos vicios, su parte se redistribuye a obras de caridad. Tú serás la jueza de eso, Paula, porque confío en tu corazón. Y finalmente, quiero que sepas algo que nunca te dije en vida, porque los hombres de mi generación no éramos buenos para expresar sentimientos. Estoy orgulloso de ti, más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. Cuando te veo con tus hijos, cuando veo cómo trabajas sin quejarte, cuando veo cómo perdonas a quienes te lastiman, veo a alguien mucho mejor de lo que yo jamás fui. Eres mi obra maestra, hija. No las fábricas, no el dinero, no los negocios. Tú, gracias por ser mi luz en los últimos años. Gracias por visitarme incluso cuando tus hermanos te hacían sentir mal por hacerlo. Gracias por leerme el periódico cuando ya no podía ver bien. Gracias por hacerme reír con historias de Miguel y Sofía. Gracias por ser simplemente tú. Y recuerda siempre esto: Dios nunca llega tarde. Cuando parece que perdimos todo, cuando parece que las puertas se cierran y el mundo se oscurece, Él está ahí preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Lo que proteges con tu vida te protegerá. Protegiste a tus hijos con tu vida y ahora ellos son tu mayor tesoro. Protegiste tu dignidad cuando todos te humillaban y ahora esa dignidad te levanta por encima de todos. Protegiste tu fe cuando tenías 1000 razones para perderla y ahora esa fe mueve montañas. La bondad siempre encuentra su recompensa, no inmediatamente, no de la manera que esperamos, pero siempre llega. Sembraste bondad toda tu vida y ahora estás cosechando una vida bendecida. Te amo, mi niña, hasta que nos volvamos a ver en la presencia del Señor. Tu padre que siempre te amó, Sebastián Pérez. Paula terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Sofía y Miguel la abrazaron llorando también. Don Alfredo se limpió los ojos discretamente.
Tu padre fue el hombre más sabio que conocí, y tenía razón en todo. Eres su obra maestra». Paula dobló la carta con reverencia y la apretó contra su pecho. En ese momento, Roberto, Beatriz y Ricardo entraron a la casa. Habían estado esperando afuera, sabiendo que algo importante estaba pasando. «Paula, ¿estás bien?», preguntó Beatriz. Paula les mostró la carta. «Léanla». Los tres la leyeron juntos, pasándose las páginas con manos temblorosas. Cuando terminaron, Roberto tenía los ojos rojos. Papá nos conocía mejor que nosotros mismos. Sabía exactamente lo que necesitábamos. Beatriz sollozó. «Fuimos tan crueles contigo, Paula, y papá nos estaba dando la oportunidad de ser mejores. Gracias por no renunciar a nosotros», Ricardo añadió. «Podías habernos dejado pudrirnos en nuestra miseria, pero nos diste trabajo, nos diste dignidad, nos diste familia otra vez». Paula los abrazó a los tres. «Papá nos dio a todos lo que necesitábamos. A mí me dio la prueba que me hizo fuerte. A ustedes les dio la caída que los hizo humildes. Y ahora estamos aquí, juntos, como debimos estar siempre. Esa noche, la familia Pérez completa cenó junta por primera vez en años. No en un restaurante elegante, sino en la cocina humilde de la casa que alguna vez fue una ruina. Comieron tacos caseros, frijoles refritos y arroz con leche de postre. Y rieron como no habían reído en décadas. 3 meses después, San Miguel de los Remedios celebró su feria anual del pueblo, pero este año fue especial. La fábrica de Paula patrocinó todo el evento. Había música en vivo, puestos de comida, juegos para los niños y, lo más importante, una ceremonia especial. El presidente municipal le entregó a Paula la llave de la ciudad. «Señora Paula Pérez, en nombre de todo San Miguel de los Remedios, le damos las gracias. Usted no solo trajo prosperidad económica a nuestro pueblo, trajo esperanza, trajo dignidad. Nos demostró que los valores todavía importan en este mundo». La multitud aplaudió con fervor. Paula subió al templete improvisado con sus hijos a su lado. Tomó el micrófono y miró al mar de caras frente a ella, gente que había conocido toda su vida, gente que la había visto en sus peores momentos, gente que ahora la miraba con respeto y cariño. «No merecen agradecerme nada», comenzó. «Yo solo hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho: trabajar duro, mantener la fe y confiar en que Dios tiene un plan incluso cuando no lo entendemos. Esta fábrica no es mía, es de todos nosotros. Cada prenda que sale de ahí lleva el sudor y el amor de 100 familias. Y eso es lo que la hace especial. Quiero compartir con ustedes algo que mi padre me enseñó en su última carta. Él dijo que Dios nunca llega tarde, y tenía razón. Hubo días en los que yo limpiaba pisos preguntándome si Dios me había olvidado. Hubo noches en las que mis hijos se dormían con hambre y yo me preguntaba por qué nos tocaba sufrir tanto. Hubo momentos en los que la humillación era tan grande que quería desaparecer. Pero Dios nunca me olvidó. Él estaba preparando algo más grande de lo que yo podía imaginar. Me estaba moldeando, fortaleciéndome, enseñándome a valorar lo que realmente importa. Y cuando llegó el momento, cuando me dieron esa casa vieja que todos despreciaban, yo estaba lista, no solo para encontrar el tesoro, sino para usarlo sabiamente. Así que si hay alguien aquí que está pasando por tiempos difíciles, si alguien siente que lo perdió todo, si alguien está siendo humillado o despreciado, quiero que escuchen esto. No se rindan. Dios está escribiendo su historia. Y las mejores historias siempre tienen ese capítulo oscuro antes del amanecer glorioso. Lo que parece tu ruina puede ser tu mayor bendición disfrazada. Lo que otros desprecian puede ser tu tesoro escondido.
Y las personas que te humillan hoy pueden ser las que trabajen para ti mañana, no como venganza, sino como redención. Porque al final no se trata de destruir a nuestros enemigos, se trata de ser tan bendecidos que podamos transformarlos en familia. La multitud estalló en aplausos. Varios lloraban abiertamente. En primera fila, Roberto, Beatriz y Ricardo aplaudían de pie. Al lado de ellos, Hernández y Salazar, ahora vestidos con ropa simple de trabajadores, también aplaudían con respeto genuino. Después de la ceremonia, Paula caminó por el pueblo con sus hijos. Se detuvieron frente a la casa, esa casa que había cambiado todo. Las paredes ahora pintadas de colores cálidos, el jardín floreciendo, las ventanas brillando con la luz del atardecer. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto?, dijo Miguel. Que los tíos Roberto y Beatriz recibieron millones y lo perdieron todo. Tú recibiste una casa vieja y construiste un imperio, Sofía agregó, y ahora ellos trabajan para ti, pero ya no están tristes, están contentos. Paula se arrodilló para estar al nivel de sus hijos. Esa es la lección, mis amores. El dinero fácil no trae felicidad. El trabajo honesto sí. Tus tíos ahora son mejores personas, no porque tengan dinero, sino porque finalmente aprendieron el valor del esfuerzo. Miguel frunció el ceño. ¿Pero no era más fácil que el abuelo les enseñara eso de otra manera, sin hacerlos sufrir tanto? Paula negó con la cabeza. A veces, mi amor, las lecciones más importantes solo se aprenden a través del sufrimiento. Tu abuelo lo sabía. Él también tuvo que perderlo todo una vez cuando era joven para aprender a valorarlo. Por eso diseñó este plan, no por crueldad, sino por amor. Sofía abrazó a su madre. Mami, ¿tú crees que el abuelo nos está viendo desde el cielo? Paula sonrió con lágrimas en los ojos. Estoy segura de que sí, mi amor, y está orgulloso, muy orgulloso. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Paula subió al techo de su casa. Era su lugar favorito para pensar. Desde ahí podía ver todo el pueblo, las luces de las casas, la plaza iluminada, y a lo lejos, la fábrica todavía con algunas luces encendidas del turno nocturno. Miró al cielo estrellado y susurró: Gracias, papá. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por darme la herencia perfecta, no la más cara, sino la más valiosa. Gracias por enseñarme que las ruinas pueden convertirse en palacios si tenemos fe y trabajamos duro. Y gracias, Dios, por nunca llegar tarde. El viento sopló suavemente, meciendo los árboles, y Paula sintió una paz profunda llenando su corazón. 5 años después, la fábrica de Paula se había expandido a 3 estados. Empleaba a más de 500 personas. Roberto ahora era el gerente de operaciones, un puesto que se había ganado con años de trabajo duro y humildad. Beatriz manejaba el departamento de diseño, creando piezas hermosas que honraban las tradiciones mexicanas. Ricardo supervisaba la logística y distribución. Hernández y Salazar habían regresado al Corporativo Textil Internacional, pero como hombres completamente diferentes. Ahora eran los mayores defensores de prácticas laborales justas dentro de la empresa. Miguel había entrado a la universidad estudiando ingeniería textil, soñando con modernizar aún más la fábrica de su madre. Sofía, ahora una adolescente brillante, quería estudiar trabajo social para ayudar a otras familias que pasaban por lo que ellos habían pasado. Y Paula seguía siendo la misma mujer humilde que siempre había sido. Seguía llegando a la fábrica antes que todos. Seguía conociendo por nombre a cada trabajador. Seguía donando generosamente a obras de caridad. Seguía visitando a los enfermos del pueblo. Seguía siendo la Paula que limpiaba pisos, solo que ahora limpiaba pisos porque quería, no porque no tuviera alternativa. Un domingo por la tarde, toda la familia Pérez se reunió en la casa de San Miguel de los Remedios para comer. Ya no era solo Paula y sus hijos.
Ahora eran 20 personas, incluyendo esposos, esposas, nietos, todos reunidos alrededor de una mesa enorme en el jardín. Roberto levantó su copa de agua. Quiero hacer un brindis por Paula, la mujer más fuerte que conozco, la mujer que nos salvó de nosotros mismos. Beatriz añadió con lágrimas, por papá, que nos amó lo suficiente para dejarnos caer para que pudiéramos aprender a volar. Todos levantaron sus copas. Por Paula, por don Sebastián. Paula se puso de pie con su propia copa. Yo también quiero hacer un brindis por las segundas oportunidades, por los tesoros escondidos en las ruinas, por la fe que mueve montañas, por el trabajo que dignifica, por la familia que se elige cada día, y por un Dios que nunca, nunca, nunca llega tarde. Todos bebieron y luego estalló la conversación alegre, las risas, el ruido hermoso de una familia sanada. Y mientras Paula miraba a todos los que amaba reunidos en el jardín de la casa, que alguna vez fue su vergüenza y ahora era su orgullo, entendió completamente las palabras finales de su padre. El verdadero tesoro nunca fueron las joyas. El verdadero tesoro era esto: amor, familia, redención, propósito. Esa noche, antes de dormir, Paula escribió en su diario algo que había empezado a hacer desde que encontró la primera carta de su padre. La entrada decía: querido diario, hoy cumplí 5 años desde que abrí por primera vez la puerta de la casa vieja. 5 años desde que encontré el cofre enterrado. 5 años desde que mi vida cambió para siempre. Pero ¿sabes qué es lo que he aprendido en estos 5 años que nadie me enseñó antes? Que las bendiciones más grandes de Dios a menudo vienen envueltas en papel de tragedia. Que lo que otros descartan como basura puede ser nuestro trampolín a la grandeza. Que la humillación pública puede ser el preludio de la exaltación privada. Que los enemigos pueden convertirse en familia si les mostramos un camino mejor. Y que nunca, nunca, nunca debemos juzgar nuestras bendiciones por cómo se ven al principio. Porque esa casa vieja, esa casa que mis hermanos usaron para humillarme, esa casa que parecía el peor insulto posible, resultó ser el regalo más grande que mi padre pudo darme. No por el oro que escondía, sino por la persona en la que me convirtió al buscar ese oro. Me enseñó paciencia, me enseñó perseverancia, me enseñó que el valor real no está en lo que heredamos, sino en lo que construimos con nuestras propias manos. Y más importante que todo, me enseñó que Dios realmente nunca llega tarde. Puede parecer que se demora, puede parecer que nos olvidó. Pueden pasar meses, años incluso, donde parece que las oraciones rebotan en un cielo sordo. Pero Él siempre está trabajando, siempre está tejiendo, siempre está preparando algo más grande de lo que podemos pedir o imaginar. Mis hijos ahora tienen una vida que yo nunca soñé darles. Mis hermanos ahora son las personas que mi padre siempre quiso que fueran. El pueblo que me vio nacer en la pobreza ahora prospera. Y yo, la pobretona, la que solo recibió una casa en ruinas, ahora soy más rica que todos mis hermanos juntos, pero no rica en dinero, aunque también lo soy. Rica en amor, en propósito, en paz, en legado. Rica en las cosas que el dinero nunca puede comprar. Así que si alguien alguna vez lee este diario, si alguien alguna vez escucha mi historia, quiero que recuerde 3 cosas. Primera, lo que proteges con tu vida te protegerá. Yo protegí mi dignidad, mi fe y el bienestar de mis hijos, y ahora esas mismas cosas me protegen a mí. Segunda, la bondad siempre encuentra su recompensa. Puede demorar, pero siempre llega. Yo sembré bondad incluso cuando me trataban con crueldad, y ahora estoy cosechando una vida bendecida más allá de mis sueños. Y tercera, Dios nunca llega tarde, nunca, ni un segundo. Llega exactamente en el momento perfecto. No en nuestro tiempo, sino en su tiempo, y su tiempo siempre es mejor. Con amor y gratitud eterna, Paula Pérez. Cerró el diario
y apagó la luz. Afuera, el pueblo de San Miguel de los Remedios dormía en paz. La fábrica estaba en silencio hasta el turno de la mañana. La casa, esa casa vieja que había guardado un secreto durante más de un siglo, ahora guardaba algo aún más valioso. Guardaba una familia restaurada, guardaba sueños cumplidos, guardaba la prueba viviente de que los milagros son reales. Y mientras Paula se quedaba dormida, una sonrisa en sus labios, el viento nocturno mecía las cortinas de su ventana, casi como si fuera una caricia celestial de un padre que cumplió su promesa desde más allá de la tumba. La promesa de que su hija favorita, la que todos despreciaban, sería la más bendecida de todas. Y amigos, esta historia termina aquí, pero tu historia apenas comienza. ¿Qué ruina tienes en tu vida ahora mismo que puede ser tu tesoro escondido? ¿Qué humillación estás enfrentando que puede ser tu trampolín a la grandeza? ¿Qué puerta se te ha cerrado que en realidad Dios está cerrando para abrirte un palacio? Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar, si te hizo creer que todavía hay esperanza, déjame un comentario diciéndome qué lección te llevas de la historia de Paula. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios nunca llega tarde. Suscríbete a este canal porque aquí compartimos historias que restauran la fe, que dignifican el trabajo y que te recuerdan que siempre hay luz después de la oscuridad más profunda. Dale like si crees que la bondad siempre vence. Y recuerda, cuando todos te den ruinas, busca el tesoro. Cuando todos te humillen, mantén tu dignidad. Cuando todos te abandonen, aférrate a Dios, porque Él nunca, nunca, nunca llega tarde. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga.